Muchas gracias, Gabriel, Patricia. Gracias a todos por la invitación, es un gran honor. El título de mi presentación es Mi viaje personal. Yo soy historiador del arte. Sin embargo, no nos acercamos a los temas de una forma objetiva, sino de una forma intuitiva, debido al tiempo, a las circunstancias, al lugar en el que nos encontramos. Y es así como encontré a Leonora Carrington como artista, pero también hasta cierto punto como a alguien a quien a nivel personal yo conocí muy bien en la Ciudad de México. Soy historiador del arte, les repito, soy un hombre de museos en realidad. Yo fui jefe de exhibiciones en el Museo Van Gogh el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. También he trabajado en Escocia y después me convertí en director de Talent House en el sur de Inglaterra, en una galería. Para que tengan idea de dónde está este lugar, ahí está Londres y ahí está el sur de Londres. Pueden ver Portsmouth y Brighton, ahí hay una pequeña catedral. Siguiente, por favor. Hay un pueblo pequeño que se llama Chichester, es un pueblo romano que tiene una catedral bellísima y yo me convertí en director de la galería de ahí, que no estaba en el mapa nacional de museos de Gran Bretaña, sino que tuvo que ponerse dentro del mapa del circuito de museos de Gran Bretaña, y esta es la galería. Es un edificio bellísimo de principios del siglo XVIII. No lo pueden ver porque está muy bien escondido. Su acervo de arte contemporáneo es bastante grande. ¿Qué haces como director de una galería? Pues te pones a ver el lugar en el que trabajas y buscas temas que sean interesantes a nivel local, para el público local, pero también para el público nacional y para el público internacional. Entonces, yo tuve bastante suerte de estar en el sur de Inglaterra porque se trata de un lugar muy cultural. Hay muchos compositores, artistas que viven ahí. Simplemente el grupo Bloomsbury, que está muy cerca de donde está este lugar. Y también puedo mencionarles a gente como Edward James y Ronald Penrose, Henry Miller. Básicamente aquí ven dos puntos rojos. El punto del lado derecho es el lugar donde Roland Penrose y Lynn Miller vivieron. El punto del lado izquierdo, del derecho. Entonces el punto del lado izquierdo está a 10 minutos de mi rancho, del pueblo donde vivo. Ese es el lugar donde vivió Edward James. Siguiente. Esta es la casa de Sir Roland Penrose y Lee Miller. Penrose fue probablemente el más reputado escritor. También fue pintor, historiador del arte de su tiempo en los años 30, 40, 50. Fue el fundador de el Instituto del Arte Contemporáneo en Londres. Es uno de los institutos más importantes de su época. Siguiente. Este es él. Fue pintor y también fue un muy buen amigo de gente como Picasso, Man Ray y de todo ese grupo en Francia en los años 30. Siguiente. Y esta chica, esa mujer, a ella la conoció en 1937 en The Summer of Love, o El Verano del Amor. Después, conforme la historia avance, van a entender por qué. Ella era Lee Miller, fotógrafa norteamericana, muy fan de Man Ray, y se convirtió en una muy buena fotógrafa, una de las mejores fotógrafas del siglo XX, a mi parecer. Ella conoce a Roland Penrose en 1937 y algunos de ustedes probablemente ya hayan visto, y muchas gracias a Silvia, a la directora del Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México, porque probablemente ya hayan visto el año pasado la retrospectiva de Lee Miller en el Museo de Arte Moderno aquí en Chapultepec. Y ya entenderán por qué digo que es una de las mejores fotógrafas del siglo XX.
si es que acaso conocen su obra. El año antes de 1937, antes del verano del amor, Ronald Penrose, él estaba ahí en medio, se ve un poco serio. Es el cuarto en la izquierda, de izquierda a derecha. Roland organizó la primera exhibición de realismo en Londres, en la nueva galería de Birmingham. ¿Y quién estaba ahí? Ahí en el extremo derecho ven a Salvador Dalí, que casi se mata porque tenía un uniforme de buceo y se estaba ahogando. Entonces apenas alcanzaron a salvarlo. Y al lado de él, al lado de Dalí, ven a un hombre que es un personaje muy importante en mi viaje hacia Leonora Carrington. Edward James fue uno de los grandes mecenas de Salvador Dalí. El verano del amor, 1937. Leonora Carrington conoce a Max Ernst en la inauguración de su exhibición en Londres, su exhibición individual, donde Roland Penrose organizó esa exposición. Es un mundo pequeño, ¿no? Entonces, ellos fueron los que movían el mundo del arte. En ese momento no era el Museo Tate, no eran las galerías, eran estas dos personas, que ellos eran el centro de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo contemporáneo, en el arte británico en ese momento. Ambos fueron a la casa de verano de los Penrose en Cornwall. Leonora tenía 20 años y Max Ernst tenía 47. Se enamoran. Y por primera vez en el Museo de Arte Moderno, en esa exhibición en la Ciudad de México, se mostró esto porque hubo... Penrose y Lee Miller le prometieron a Leonora que durante su vida nunca iban a publicar esto, pero una vez que ella muriera, todo estaba bien y se iba a revelar esto, pero no mientras estuviera viva. Así que esta fue una premier mundial que ocurrió aquí. Edward James. Esto está a 10 minutos de mi museo. Esta es la casa de la familia. Él en realidad nunca vivió ahí. Sin embargo, transformó como un establo de casa o instalaciones de casa en un sueño surrealista. Y este es el lugar de casa que les menciono. Básicamente, los pilares de bambú que están afuera, todo fue transformado por Edward James en su casa surrealista. Probablemente ya sepan, en este momento, este sofá de los labios rojos que hizo Salvador Dalí, esos sofás fueron diseñados para esta casa que vemos aquí. Todos ya vieron el teléfono de langosta. Creo que hay como 18, había 18 teléfonos de langosta en esta casa. Muchos de estas piezas icónicas de Dalí fueron diseñadas para esta casa. Y este es Edward James. Aquí podemos ver una fotografía de Kathy Horna. Nuevamente creo que ella también es uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. Y la fotografía está dedicada a Remedios Varo, también amiga cercana de este hombre, de Edward James. Y bueno, en 1944, Leonora Carrington conoce a Edward James en la playa en Acapulco y se hacen amigos. Y él fue su coleccionista más importante, mecenas, coleccionista. Esta fue la primera pieza que él le compró, se llama La Casa Opuesta, y creo que de cierto modo es una de las pinturas más importantes de Carrington porque tiene todas las llaves de entrada hacia su obra. Siguiente. Y este es el primer encargo que le hizo Edward James a Leonora Carrington. No es únicamente importante como pintura, sino uno de los trabajos documentados, mejor documentados. Leonora le escribe a James se escribían, y en 1947, justo después de que naciera Gabriel, ella le escribe: ya terminé la pintura. Antes se llamaba El paisaje marino.
y le dice, bueno, le describe la pintura y al final de la carta ella le dice sí, y el sombrero del gigante, bueno, creo que es el bebé, es algo así. Entonces esa era la cabeza de Gabriel. Siguiente. Edward James no únicamente tenía un vínculo personal con Leonora, era su amigo cercano, sino también con México. Y él y su amigo crearon este jardín Las Pozas, que está en San Luis Potosí, en Gilitla, y probablemente algunos de ustedes ya hayan ido. Esta es Leonora pintando, y Gabriel lo recuerda porque él estaba ahí, pintando el mural en la casa de Edward James de la familia Gastelum. Ya les conté acerca del bambú, ¿no? En la casa en Inglaterra. Bueno, el bambú también regresó aquí a este jardín de San Luis Potosí en Las Pozas. Ese es Edward James, parado en los escalones con esta pantalla o cortina de bambús detrás. Edward James no únicamente era coleccionista, amigo, la correspondencia que se escribían era muy prolífica, se escribían extensivamente, sino que también orquestó la primera exhibición individual de la obra de Leonora en Nueva York en 1948 en la Galería Matisse, y esta es la parte exterior de la Galería Pierre Matisse. Básicamente, tengo varias razones por las cuales interesarme en la obra de Leonora Carrington, no nada más a través de Pelham-Rose, sino a través de Edward James también. En el año 2007 decidí voy a hacer una exhibición sobre Leonora Carrington. Hace 20 años tuvo una exhibición en Londres en una galería, pero ya era hora que volviera a Inglaterra. Al mismo tiempo, dije, bien, la gente decía que no era muy conocido, la gente del arte, de la escena artística, los historiadores del arte, obviamente conocían la obra de Leonora Carrington, pero era hora de presentar su obra a una nueva generación, a un nuevo público. Como director de galería, yo pensé, es poco conocida, entonces quiero presentar a nueva gente que respalde su nueva fama, digamos. Entonces decidí en el año 2010 organizar una exhibición que se llamó Amigos Surrealistas, que eran 50 obras de Leonora Carrington, 30 obras más o menos de Remedios Varo y 100 fotografías de Kathy Horner, y se le llamó Los Amigos Surrealistas. Obviamente la Embajada Mexicana estuvo muy interesada en todo esto porque, como ustedes saben, el año 2010 era el bicentenario de la independencia mexicana y también el centenario de la Revolución. Y yo pensé, bueno, probablemente sea un muy buen tema con que celebrar a México, porque cuando Kathy Horner, Remedios Varo y Leonora Carrington llegaron a México, fue un muy buen momento en su historia. La solidaridad internacional, el abrir las puertas a los republicanos, a toda la gente que estaba huyendo de la guerra que estaba partiendo Europa. Así que se convirtió en una exhibición que marcara ese momento en la historia de, de México. Se celebró esto aquí. Entonces, esta es una de las salas de la exhibición de Leonora Carrington. Es una de las salas de la sección dedicada a Remedios Varo, y solamente tengo una fotografía de Kathy Horner, y es esta. Esta es una fotografía de Kathy Horner, una de las mayores fotógrafas que hicieron series sobre la Guerra Civil Española. Así que entre el año 2007 y el 2011 yo vi mucho a Leonora Carrington, pasé horas y horas y horas en su cocina, y siempre yo llegaba al hotel en Álvaro Obregón a escribir todo lo que me había contado. Y espero hacer algo un día con eso antes de la exhibición el año próximo, y estoy muy agradecido con Silvia, con Tere, con mi co-curadora, ya no sé por dónde quedó.
Ella trabajó la exhibición en Inglaterra de Remedios Varo, así que nos conocemos muy bien y estoy muy agradecido con Silvia, con todo su equipo, con el Museo del Palacio de Bellas Artes, por habernos dado el honor, por habernos invitado como curadores invitados a de esta exhibición, que espero que todos vayan a ver. Muchas gracias.